Hola queridas empresarias y empresarios, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Emprender sin quebrar. En este capítulo vamos a ver qué tipo societario escoger para mi empresa. Como siempre, todos los tips que yo les doy, y en este capítulo vamos a ver 4 tips, es realmente cómo nos vamos a ahorrar dinero y cómo vamos a tomar la mejor decisión que evite problemas en el futuro. Entonces recuerden, todos estos tips que yo les doy en mis videos siempre están enfocados a que ustedes como empresarios se eviten problemas en el futuro y así mismo se estén evitando gastos económicos bastante grandes. Entonces estén perdiendo dinero por tomar malas decisiones desde el principio. Entonces, ¿por qué vamos a escoger? Porque es importante escoger el tipo societario que más sea, digamos, el mejor para nuestra empresa. Yo siempre les digo que crear empresas es como casarse. Porque uno está creando una sociedad, ¿verdad? Cuando uno se casa, crea una sociedad conyugal. Y pues si tiene socios, toca aprender a convivir con estos socios, entenderse con los socios. Y obviamente uno tiene que tener ciertas conversaciones antes de entrar en una empresa, en una sociedad. Por ejemplo, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cuáles son nuestras metas, cómo lo vamos a lograr, ¿cierto? Y cuando nos casamos, pues nosotros con nuestro novio hablamos de, por ejemplo, cuántos hijos vamos a tener, cómo nos vamos a casar, si nos vamos a casar por la iglesia, por lo civil, o no nos vamos a casar, vamos a vivir juntos, vamos a hacer una sociedad civil. De hecho, todas esas son cosas que se pasan cuando uno, digamos, está en una relación. Exactamente lo mismo pasa cuando uno tiene una empresa, ¿sí? Uno tiene que hablar con sus socios de, bueno, ¿cómo vamos a crear una empresa? ¿Verdad? ¿Bajo qué título? ¿Qué título vamos a tener? Esto no es solo de que yo me llamo Pepita Mendieta Limitada, Pepita Mendieta SAS, o sea, el tipo societario tiene mucho más que ver que con las últimas siglas que va a tener nuestra compañía. Realmente cada tipo societario tiene su razón de ser y en Colombia, digamos, tiene objetos muy específicos. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estos capítulos. Este video lo voy a dividir en 2 para que sepan. Entonces, para que no se pierdan los 2 videos. Y bueno, vamos a emprender sin quebrar. En Colombia existen varios tipos de sociedades comerciales que son creadas por personas naturales, o sea, Adriana y Pedro, o personas jurídicas, entonces que son 2 empresas ya conformadas y crean una tercera empresa. Se llaman sociedades comerciales o sociedades de personas. Ya vamos a explicar bien cuál es la diferencia de las 2. A términos generales, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno crea una empresa, uno crea una sociedad jurídica, uno crea otra entidad diferente a uno que protege a los socios. Los socios responden hasta el monto de sus acciones, excepto la sociedad en comandita, que ya también vamos para allá. Y en ese momento les voy a decir 4 recomendaciones sencillas que deben pensar al decidir sobre su sociedad comercial, qué tipo de sociedad van a escoger. Y en el siguiente capítulo, en el siguiente video, vamos a ver específicamente los pros y los contras de cada sociedad para que ustedes puedan tener como una mejor idea de qué sociedad va mejor con su empresa. Bueno, la primera recomendación es con respecto al capital social. Entonces, ¿qué es el capital social? El capital social es todo lo que los socios meten a la compañía para que pueda empezar a funcionar. Esto no solo puede ser, no tiene que ser necesariamente plata. También puede ser muebles y activos fijos como son apartamentos, casas, oficinas, terrenos. También puede ser vehículos o puede ser maquinaria, ¿sí? Entonces todo este capital va a la empresa y eso obviamente ingresa con un valor a la sociedad. Por ejemplo, que normalmente este capital es para que la empresa funcione. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos una empresa de abogados y un abogado pone un jet ski, bueno, de pronto en un principio puede que el jet ski no tenga como mucho objeto, sino lo van a vender y lo van a convertir en efectivo, ¿verdad? Pero de resto, la idea es que todo lo que los socios metan a la compañía funcione y sea en pro de que la compañía crezca y empiece a funcionar. Recuerde que al principio uno no tiene mucho dinero, no solo tiene el capital de los inversionistas, de los socios o de los préstamos. Ese es el capital con el que normalmente comienzan las empresas. En este momento el capital social, entonces cuando uno va a Cámara de Comercio y uno registra el capital social,
uno tiene que registrar el capital suficiente para que la empresa pueda empezar a funcionar. Y este es uno de los más grandes, digamos, errores que cometen los empresarios al crear su empresa en Cámara de Comercio, y es que piensan que el capital social debe ser el más mínimo o el más bajo posible, algunas veces para evitar el pago de impuestos, otras veces sencillamente porque no se tiene mayor capital y ese es el que se tiene, pero en la mayoría de las veces, en algunas de las veces, es porque no se quiere pagar el impuesto por tener un capital alto. Y esto realmente es un error, porque el capital, ¿qué significa? El capital es lo que está soportando la sociedad en un principio y es lo que le dice al banco, venga, o a los deudores, a los proveedores, yo tengo este capital y esto es lo que va, digamos, protege que usted a mí me dé inventario, que usted a mí me dé materiales y yo le pague después. Entonces es un poquito como de soporte para las personas que nos van a prestar dinero. Como les digo, también los bancos cuando miran, lo primero que miran es el capital social, porque obviamente es lo que asegura que nosotros vamos a poder pagar nuestra deuda en un corto plazo, porque está disponible. Entonces, este valor, para que lo piensen muy bien, tiene que ser un valor que efectivamente le sirva a su compañía y que realmente la pueda empezar a funcionar, o sea, que pueda empezar a producir. Si tenemos el capital muy bajo, vamos a tener dos inconvenientes. Entonces, vamos a tener dificultades en el inicio de nuestra vida productiva de nuestra empresa, porque realmente no vamos a tener el capital suficiente que necesitamos para salir adelante. Y el segundo, lo que yo les decía, es muy difícil que un banco nos preste. Entonces muchas personas se quejan de que los bancos no nos prestan para crear sociedades, para crear empresas. Y sí, en parte es cierto, pero también en parte es nuestra culpa, porque no comenzamos con un capital lo suficientemente robusto, teniéndolo, ¿sí? Para evitar el pago de impuestos solo, y después obviamente no tenemos con qué soportar los préstamos. Entonces tiene que haber como un punto de equilibrio que ustedes, digamos, tienen que hacer el ejercicio y hallar ese punto que les estoy hablando, donde puedan trabajar, donde les puedan prestar dinero y donde de pronto no necesiten pagar de más. La segunda recomendación para escoger su tipo societario es mirar qué número de socios va a tener la sociedad. Y no solo qué número de socios, sino qué tipo de socios. Entonces, todas las sociedades, la SAD, la limitada, la comandita, todas tienen un mínimo y un máximo de socios que pueden crear la sociedad. Por eso es importante tener claro este número por un lado. Y por el otro lado, a qué tipo de socios. Por ejemplo, son familiares, son amigos de la universidad, son socios solo de capital, realmente que solo están aportando capital, inversionistas, son personas que conocemos, son personas que no conocemos. Entonces aquí es donde vamos a mirar bien lo que son las sociedades de personas y las sociedades comerciales, con sociedades de capital, perdón. Entonces, por ejemplo, las sociedades de capital son las sociedades que tienen inversionistas y que realmente no están teniendo muy en cuenta cuál es la persona, quién es el individuo que está invirtiendo. Pues porque realmente lo que nos importa es que haya capital, que haya dinero. Entonces, si yo tengo una idea de negocio y voy y busco inversionistas, digamos por ejemplo Shark Tank, no sé, el programa, los que van a presentar allá, ellos quieren que las personas le den dinero, realmente no les importa quién de las personas en Shark Tank les van a dar plata, solo tiene que ser que su idea genere tanto impacto que alguno de ellos sea socio, ¿verdad? Entonces eso es como ese tipo de sociedades que lo único que nos interesa es que haya capital en nuestro negocio para que nosotros podamos funcionar. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, las sociedades anónimas, la sociedad simplificada por acciones simplificada, la comandita por acciones y las sociedades de economía mixta. Entonces estas son las sociedades que se encuentran catalogadas dentro de las sociedades de capital. Ahora vamos a las sociedades de persona. Las sociedades de persona realmente sí importa el individuo, sí importa qué persona está fundando la sociedad. Y entonces aquí no importa tanto el capital, sino quiénes como nuestro grupo cercano la estamos conformando. Y aquí les tengo las siguientes sociedades. Entonces, sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de empresa unipersonal y las cooperativas. Entonces, lo importante en estas sociedades, ya lo que ustedes escojan, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de socios y dependiendo de quiénes sean los socios, tienen que llegar a acuerdos que deben quedar plasmados en los estatutos. Ya en un próximo video, si quieren
denle clic aquí y ahí pueden ver el video de los estatutos. El punto 3 es el objeto social. El objeto social, ¿qué es? El objeto social es la actividad o actividades a las que se va a dedicar mi empresa. Y esto también es muy importante al escoger el tipo de empresa que vamos a necesitar, el tipo de sociedad que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si la mayoría de las empresas, tú escoges tu objeto social, objetos sociales que están relacionados. Si tú no escribes algo en los estatutos del objeto social, pero quieres realizar otra actividad que no está incluida, no la vas a poder hacer. No es legal, ¿verdad? O sea, podrías, pero no deberías, no es legal. Entonces tienes que ser muy específico y tienes que tener mucho cuidado en qué actividades tú vas a realizar, porque las tienes que incluir absolutamente todas. Por ejemplo, si yo soy una inmobiliaria, entonces tengo que decir que voy a arrendar apartamentos, que puedo invertir, que puedo comprar, que puedo endeudarme para adquirir bienes, que puedo asegurar, que puedo, entonces todas las actividades relacionadas con la actividad de ser una inmobiliaria. Si no la colocamos, entonces no la podemos realizar. Por eso tenemos el tipo societario, que es la SAS, que nos dio la oportunidad de hacer varias actividades, o sea, no necesariamente las tienes que escribir. Que sí tienes que escribir, y esto es muy importante, y todas otras actividades relacionadas o otras actividades que desee realizar la sociedad en pro de sus actividades, ¿me entiendes? Entonces, no sé cómo lo redacten, pero lo importante es que al final hagan la anotación que puede ser cualquier tipo de actividad que desee realizar la sociedad. Y ese es, digamos, es uno de los beneficios de la SAS. Nos da este beneficio para que nosotros no tengamos que ser como tan estrictos y no nos limite. Entonces, si tú todavía, por ejemplo, no sabes bien, estás empezando, tienes una empresa, no sé, de fotografía, de diseño, un poco de marketing, puedes decir, bueno, puedo crear una SAS, y vas identificando realmente qué actividades quieres realizar, por ejemplo. Entonces, esto es una muy buena opción. También, por ejemplo, les quiero hablar de las empresas que son unas sociedades sin ánimo de lucro. Si tú tienes una idea de crear una fundación sin ánimo de lucro, puedes crear una ESAL, entidades sin ánimo de lucro, y pues también necesitan socios fundadores, solo que obviamente no tiene lucro, es la única diferencia. Y de estas también hay 4 tipos, entonces les quiero decir cuáles son. Entonces son asociaciones, corporaciones y fundaciones, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, veedurías ciudadanas y entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior. Como puedes ver, el objeto social es muy importante para determinar el tipo de empresa que vas a crear. Y es muy importante que lo revises y que estés claro de que esto es lo que vas a escoger. Si tienes estos 3 puntos claros, créeme que el tipo de sociedad que vayas a escoger ya va a ser mucho más sencillo. Listo. Y el cuarto punto es revisar los pros y los contras de cada sociedad, que es lo que vamos a hacer a continuación, un poquito más extenso. Entonces, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle un like. Y lo importante de suscribirse es que pueden recibir información valiosa como esta y no se la pierden, en palabras sencillas como nunca me las explicaron a mí, de temas importantes y para que puedas empezar con tu emprendimiento a expandirte hoy mismo. También quiero decirles que si necesitan alguna asesoría, con mucho gusto me pueden contactar. Mi información está en la parte de los comentarios. Allí también les dejo un link para mi libro en recomendaciones para emprender sin quebrar. Bueno, y como siempre, no olviden dejarme sus comentarios si quieren algún video, si les interesa algún tema, que tengan alguna duda, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ver este video. No se pierdan el siguiente, que es súper importante para esta decisión, y nos vemos pronto. Gracias.